Acabar la sesión. Ok, vamos a ver ahora el análisis de los estados financieros. Déjenme compartirles mi pantalla rápidamente. Share. Déjenme admitir que andaba alguien por ahí que estaba pidiendo solicitud de entrar. Ahí está. Muy bien. Ok, bueno, no sé si ya pueden ver mi... ¿Qué tal? Buenas tardes, Aileen. ¿Pueden ver mi pantalla, la presentación? Nada más que habilita tu micrófono, Aileen. Sí, profesor, sí se alcanza a ver. Perfecto, gracias. Bueno, entonces vamos a ver. Vámonos rápido. Y bueno, nada más vamos a utilizar el balance general, nada más como cuestión rápida. Del lado izquierdo tenemos el activo, ¿no? Todo lo que es el activo, y del lado derecho tenemos los pasivos y el patrimonio o el capital, que también conocemos. ¿Ok? Luego tenemos los estados el estado de resultados, que lo primero que va es las ventas, luego le restamos el costo de ventas, luego vienen los gastos operacionales, y de esto vendría la utilidad neta, perdón, la utilidad de operación, luego vienen los gastos financieros, y de esto tendríamos la utilidad antes de impuestos. Se le restan los impuestos y obtendríamos la utilidad neta. Luego viene el pago de dividendos y tendríamos las utilidades o las ganancias del ejercicio. ¿Ok? Utilidades o pérdidas del ejercicio. Bueno, esta es la estructura. Espérenme tantito, déjenme quitar esto. Ok. ¿Alguna pregunta de la estructura de los estados financieros? ¿No? Pues creo que no, digo, a lo mejor como todavía no lo pongo en práctica, Ajá. a lo mejor ya haciéndolo me puede surgir alguna duda, pero Sí, claro. al momento creo que no. Bueno, de todas maneras, ya saben que cualquier, ¿cómo se llama? Duda que tengan, pues me la pueden preguntar a través del foro de dudas, ¿no? Ok, sí. Muy bien, bueno. Ok, entonces vamos a ver, por ejemplo, los estados financieros. Lo primero vamos a hacer los estados financieros ese sería el que acabamos de ver, que sería un estado de resultados de los periodos 2017 y 2018. Entonces, tenemos aquí el 2017 y 2018. Los vamos a utilizar para hacer el análisis horizontal. ¿Ok? Y aquí vamos a utilizar también de esta empresa el estado de situación financiera, o lo que también se conoce como balance, el balance, ¿no? De la empresa, que sería, pues la estructura ya la conocemos, el activo, el pasivo y el capital o patrimonio. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a utilizar estos dos, el estado de resultados y el balance, y los vamos a utilizar con dos periodos, 2017 y 2018, y 2017 y 2018. Perfecto. Entonces, en el análisis horizontal, lo que vamos a utilizar el estado de resultados. Lo que hacemos es ver la diferencia que hay, ¿no? Entre un periodo y otro. Aquí, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver bien,
pero en este periodo vamos a restar el periodo más actual, que sería el 2018 del 2017, ¿ok? Y entonces tenemos una cantidad negativa. Esta cantidad negativa después la vamos a representar de manera de la variación porcentual, ¿ok? ¿Sí queda claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, esto nos va a servir para hacer un análisis y ver qué es lo que pasó. Aquí rápidamente pues nos estamos dando cuenta que las ventas disminuyeron en 26,000 unidades monetarias. Bueno, en este caso son dólares, 26,000 dólares, lo que equivale a una variación casi del 21%. Entonces, aquí perdimos clientes. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Esta variación, este análisis pequeño. Por otro lado, estamos viendo que el costo de ventas disminuyó ¿cómo se llama? Del 2018 al 2017, ¿no? En 9,400 dólares. Pero el costo de ventas, fíjense, casi es el 14%. Si esto lo comparamos contra lo que la pérdida que tuvimos en ventas, pues esto es mayor, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? O sea, nuestro costo, nuestra estructura de costos de venta es más alta en proporción que la estructura de costos que teníamos en 2017, la estructura de costo de ventas. Entonces, mientras aquí en ventas tenemos una variación de casi del 21%, aquí solamente tenemos una variación de casi 14%. Entonces, pues tenemos que ajustar, ¿no? Por ejemplo, el costo de ventas a esta nueva realidad, ¿no? Bueno, luego, entonces, nuestra utilidad bruta, aquí lo vemos fácilmente, ¿no? Cayó en casi 30%, ¿no? Casi 30% tuvimos de pérdida de variación entre el 2018 al 2017. Y esta sería la forma de estar analizando horizontalmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, los gastos operacionales. Aquí hubo una variación casi del 21%, ¿no? Negativo otra vez. O sea, significa que mi operación no fue ajustada con respecto a la realidad del 2018, con respecto a la pérdida de clientes, muy probablemente de clientes o de proyectos, en 2018. O sea, aquí no cambiamos la estructura prácticamente y por eso tenemos una pérdida casi, ¿no? Pues de este nivel, ¿no? La utilidad bruta, pues es casi, cayó un 30%, ¿no? Con respecto al año anterior. Y si vemos, por ejemplo, en el caso de mantenimiento, ¿no? Que es, miren, por ejemplo, en el caso de mantenimiento, pasó casi, tenemos una variación de 251.25%, ¿no? La cuenta de mantenimiento, pues creció, aquí creció casi 251.25%, ¿no? En fin, entonces de esa manera es muy fácil ir viendo qué es lo que pasó, pero no solamente eso, sino lo que tenemos que hacer para poder entonces ajustarnos a esta realidad. Yo les pregunto, con estos números, ¿qué empezarían a hacer? ¿Qué es lo que harían? Ustedes, en un análisis, si fueran los directores de finanzas de una empresa. Pues podría ser tratar de incrementar las ventas, ¿no? Y a lo Sí, mejor claro. reducir, ¿qué será? Algunos tipos de gastos, ¿no? Ver por qué se está gastando tanto. Sí. ¿Qué será? En los gastos operacionales, por ejemplo.
Sí, aunque por bajaron ejemplo, un poco, pero tratar de reducirlo. mira, por ejemplo, lo que pasó aquí, ¿no? Este, en el caso de, aunque se redujo, por ejemplo, sueldos y salarios, ¿no? Se redujo del año anterior con respecto al año anterior, pues no fue lo suficiente, ¿no? No fue lo suficiente, por ejemplo, gastos operacionales, pues el costo de ventas es muy alto, ¿no? Por ejemplo, por eso tenemos una pérdida de utilidad bruta de casi del 30%. Si checamos, por ejemplo, la última línea, que es la utilidad del ejercicio, pues esta empresa casi perdió, ¿no? Varió con respecto al año anterior, solo obtuvo casi la mitad de utilidades de lo que obtuvo el año pasado, ¿no? Entonces, muy seguramente va a venir un efecto de ajuste, ¿no? Un efecto de ajuste en todo lo que son los gastos y en todo lo que son los costos, ¿no? Para poder entonces redimensionar o ajustar la operación a esta realidad, ¿no? A este nivel de demanda que se tiene, ¿no? A este nivel de ventas. ¿Ok? ¿Sí, sí está claro esa parte? Sí, 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 haciendo la comparación con el año anterior es más fácil hacer un Así es. análisis. Así es mucho más sencillo, ¿no? Bueno, bueno, y ahora vamos a ver si utilizamos, por ejemplo, el estado de situación financiera, también de 2018 y 2017. Entonces, podemos hacer ¿cómo se llama? El mismo análisis, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasó con los activos, ¿no? El activo corriente o el circulante, que también se conoce, entonces tenemos aquí una variación, ¿no? O sea, cayó el activo circulante con respecto del periodo del año anterior. Y entonces tenemos una caída casi del 34%, ¿no? Luego, por ejemplo, podemos ver lo que es efectivo y equivalentes, pues también tenemos una caída casi del 30, pues por ahí del 38%, ¿no? Entonces, pues esto, si lo comparamos, por ejemplo, con nuestros pasivos, vamos a ver qué pasa con los pasivos. El pasivo corriente, ¿no? Tenemos una variación, en este caso, pues cayó casi un 29%, ¿no? Eso es bueno porque tuvimos una variación, o sea, el pasivo pueden ser de varios tipos, ¿no? O sea, son cuentas que nos deben, ¿no? O, perdón, son cuentas que tenemos que pagar, ¿no? Entonces, aquí debíamos casi 111,000 y aquí solamente debemos 79,000. Entonces, esto podría ser una cuenta, una reducción adecuada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos, pues, caídas, lo cual, pues, eso es bueno porque mis pasivos, no se incrementaron, ¿no? Pero, por ejemplo, en lo que es el capital, pues yo tengo una caída del 22%, ¿no? Casi 23%. Entonces, pues eso sí es grave, ¿ok? Entonces, si yo comparo, por ejemplo, qué pasó mi pasivo y mi patrimonio total, ¿no? Con respecto al año anterior, pues cayó, ¿no? Casi un 21%, ¿no? Entonces, tengo una variación muy grande, tengo una variación bastante grande. Entonces, de esta manera yo puedo ir analizando cuenta por cuenta qué es lo que pasó y entonces también puedo ver dónde puedo corregir. Miren, por ejemplo, en este caso de activos, en banco, pues parece ser que tengo mucho efectivo, ¿no? Que está en bancos. Aquí está, ¿no? Aquí hay una variación, perdón, no lo estaba viendo bien. Hay una variación casi del 40%, ¿no? Perdón, del 40.41%. Entonces tuve una caída muy grande, ¿no?
de tener dinero en bancos. En caja, pues también tengo una variación muy grande del 33%, ¿no? Entonces, si vemos, final de cuentas, bueno, aquí en el activo financiero, que sería, por ejemplo, puede ser inversiones o algo, ¿no? Letras o lo que sea, pues tengo una variación pequeñita, pero tengo una variación hacia el alza, ¿no? Entonces, creció mi activo financiero, eso es bueno, por ejemplo, ¿no? Aquí en cuentas por cobrar, pues no he cobrado, tuve un incremento del 15.37% con respecto al año anterior, entonces, pues eso, no es bueno, ¿no? Porque me estoy tardando en cobrar, tal vez. En existencias, aquí, por ejemplo, en existencias, pues cayeron mis existencias, ¿no? Lo que son mis inventarios, del orden de un 61%, ¿no? Entonces, pues también puede ser puede ser que aquí me estoy dando cuenta que no corresponden a muchas ventas, sino que puede ser que, por ejemplo, no tengo el inventario necesario, el tipo de productos para vender, entonces quizás tengo falta de inventario para poderlo vender, para poderlo realizar y entonces cobrar. Quizás de ahí pueda ser que tenga esta variación en el otro, ¿no? Que estamos viendo de lo que son las ventas, ¿no? Por ejemplo, entonces, aquí nos damos cuenta que pues hay unas variaciones muy fuertes, ¿no? En la parte de existencias y inventarios, ¿no? Y de caídas. Entonces, de esta manera nos damos cuenta al comparar qué pasó, qué sucedió en el año anterior en un cierto momento, en este caso la situación financiera me lo dice a un cierto momento, ¿no? Y cómo estábamos en el 2018 en un cierto momento, ¿no? Entonces, comparativamente, pues podemos analizar y podemos tomar decisiones. Eso es lo importante del análisis financiero, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profesor. Ok. Bueno, aquí tengo la interpretación, ¿no? Por ejemplo, en el estado de resultados, pues los ingresos de la empresa disminuyeron, ya lo habíamos visto. El costo de ventas disminuyó, ¿no? El decremento de la utilidad de ventas, también disminuyó, en fin. Y, por ejemplo, puede ser ya como conclusión, pues los ingresos del negocio disminuyeron en una alta proporción. Puede ser que debido a la disminución en la publicidad, mercadeo y en el incremento de los costos de las mercancías, ¿no? También influye, por ejemplo, en los ingresos y en la reducción del margen bruto de ganancia. Y esto, pues lo que genera es un decremento significativo de las utilidades del periodo, ¿no? Aquí vemos también que la liquidez decreció como consecuencia de la disminución de ventas, ¿no? Y también, en este caso, esto es bueno, el pasivo total también disminuyó. Pero entonces, esto me sirve ir comparando y podemos, como insisto, podemos tomar ciertas decisiones, ¿no? Para poder entonces, ¿cómo se llama? Para corregir ciertas desviaciones, ¿no? Como puede ser lo que decía su compañera, decir, bueno, ¿cómo le hacemos para incrementar las ventas? Y mientras tanto tenemos que ajustar la organización, o sea, reducir los costos de operación, ¿no? Para poder entonces no tener estas caídas, ¿no? Y llegar a una pérdida posterior, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, no sé si hay preguntas o dudas sobre esto. ¿No? No, profesor, yo no. Ok, entonces vamos a ver. Ok, Brian. Bueno, vamos a ver el análisis vertical. Ahora, también lo vamos a hacer sobre lo que son los estados financieros. Y aquí lo que hacemos es el 100% es las ventas
Ahora, vamos a ver cuánto representa esta cantidad, ¿sí? De este 100%. Y entonces va a resultar que aquí tenemos un 60%. Lo mismo hacemos en los dos periodos. ¿Ok? Y entonces obtenemos, vamos haciendo, por ejemplo, la utilidad bruta, cuánto corresponde, ¿no? Del 100%, que sería esta cantidad. Entonces dividimos esta cantidad entre esta y me va a dar 40%. Lo mismo hacemos en gastos operacionales. 31,360 lo dividimos entre 98,000 y me va a dar este porcentaje. Y así hacemos cada uno de los rubros para saber, entonces, para ver cuál es el porcentaje con respecto a las ventas. Y entonces, por ejemplo, en este caso, pues vemos que los gastos de administración pues son un poco altos, ¿no? Son el 30, casi el 31% con respecto al 100%, ¿no? Lo cual es bastante alto, ¿no? Los gastos operacionales, vamos a decir, son normales porque son los que hacen la producción del negocio, ¿no? Entonces, estos gastos son adecuados, ¿no? Pero, por ejemplo, el costo de ventas, pues está un poco alto, ¿no? Si vemos. Entonces, así es como vamos analizando, para poder ir ajustando nuestra organización en ciertos rubros, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nos damos cuenta que la utilidad del ejercicio, pues es pequeñita, ¿no? Si la comparamos, por ejemplo, con la utilidad que tuvimos en el año anterior, pues aquí caímos del orden de de 3,3%, ¿no? Entonces, lo cual, pues es alto, ¿no? Y entonces podemos comparar cómo era la estructura en el año 2017 con respecto a la estructura que hoy día tenemos, ¿no? Por ejemplo, el costo de ventas aumentó un 5% con respecto del año anterior. Aquí se ve. Por ejemplo, en el caso de salarios, bueno, aquí se redujo, por ejemplo, ¿no? Pero los gastos administrativos crecieron un poquito, ¿no? Con respecto al 100% de las ventas, por ejemplo. En el caso de gastos operacionales, bajaron muy poquito, ¿no? Pero aquí es significativo, ¿no? Un 5% de esta cantidad, pues es muchísimo, ¿no? En fin, entonces, de esa manera nos estamos dando cuenta dónde creció y podemos entonces tomar acciones sobre ciertos aspectos, ¿ok? Entonces, ese sería en el caso del estado de resultados y sería el análisis vertical. Lo mismo podemos hacer con el estado de situación financiera, ¿no? Entonces, lo mismo hacemos en este caso y vemos que el 100% va a equivaler a la suma de todo esto, ¿no? A la suma del activo, por ejemplo, en este caso. Y lo vamos a comparar, por ejemplo, esta cantidad de activo corriente entre el total de activo, pues me va a dar este porcentaje. Y lo mismo hacemos con, por ejemplo, el efectivo y equivalentes, pues vamos a dividir 145, 170 entre 774,038 y me va a dar este porcentaje. Así hacemos todos. Y entonces volvemos a analizar, ¿no? Y lo mismo hacemos con el año anterior. Perdón. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta, pues, de estas variaciones. Por ejemplo, en bancos tuvimos una caída. Antes teníamos casi 16% y ahora tenemos solamente 12%, ¿no? Entonces, casi una pérdida de 4%, ¿no? En fin, aquí podemos tener, por ejemplo, de efectivo, en el caso del efectivo, pues casi teníamos 24% y aquí tenemos
casi 19%. Entonces tuvimos también una pérdida casi del 5%, ¿no? O equivalente al 5%. Lo mismo, por ejemplo, en el activo corriente o en el activo circulante, pues también tuvimos una caída bastante importante, ¿no? La variación fue del 78% y en este año pues, se tendría el 65%, ¿no? Entonces tuvimos una caída pues importante, ¿no? Entonces podemos ir analizando qué es lo que pasa para poder tomar decisiones, ¿no? Lo mismo que se hace en el activo, lo hacemos en el pasivo y lo hacemos en el capital. ¿Ok? De tal manera que entonces vamos a, o sea, este sería el total y cada uno de estos números, estas cantidades, las voy a dividir entre el total para obtener estos porcentajes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el capital, pues hay una pérdida pequeña, pero hay una pérdida, esta variación, aquí lo podemos ver en el capital social. En fin, y por ejemplo, tenemos en otros, en el pasivo a largo plazo, ¿no? Que sería el no corriente, pues tenemos un aumento, ¿no? Un crecimiento, pasó del 56%, un poquito más del 56% a un poquito más del 58%, ¿no? Entonces, tenemos esta variación que es bastante importante, ¿no? ¿Ok? Y de esa manera podemos entonces ver qué ajustes necesitamos hacer para poder entonces corregir estas desviaciones, para poder entonces, ¿cómo se llama? Volver nuevamente a tratar de que se cumplan los objetivos que se plantearon a principio de año, ¿no? Generalmente es a principio de año. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda de este análisis? Del análisis vertical. No, o sea, de hecho, bueno, ya que lo está explicando, en este Sí. momento no lo encuentro tan difícil, pero No, era lo que le comentaba, ya a lo mejor elaborándolo, sí, tendría que volver a revisar su video si lo va a subir a la sí, plataforma lo voy a para subir, claro. poder, para seguir las indicaciones que nos muestra, porque llegó un momento en que como que se perdía su flechita y Ajá, ya no veía qué cantidad eh, multiplicaba o más claro. bien dividía en el total, entonces ahí me perdí tantito, pero ¿Te lo si vuelvo explico a otra revisar el vez? video, lo voy a entender ya haciendo, por ejemplo, la experiencia de aprendizaje. Sí, de todas maneras, fíjate, mira, nada más para volver a retomar. El total, en este caso, que sería el estado de situación financiera comparativo, lo que voy a hacer es tomar el total, que es este que está aquí, lo voy a considerar el 100%, y entonces todas estas cantidades las voy a dividir entre el total, y me van a dar cada uno de estos porcentajes, ¿vale? Al dividir. Y de esa manera, pues me estoy dando cuenta cuál es la variación. Y lo mismo hago para el año anterior. Entonces, de esa manera, pues checo los porcentajes o los comparo y me doy cuenta dónde hubieron variaciones, ¿no? ¿Ok? Sí, 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 profesor. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? Ok, entonces seguimos. Entonces, aquí también tengo una interpretación de este tipo de análisis, ¿no? De lo que sería el análisis vertical. Y entonces, me voy a ir nada más aquí. Por ejemplo, lo que quiero decir es, la finalidad del análisis vertical, pues es evidenciar el equilibrio económico y financiero que presentan los estados financieros de una empresa, ¿ok? Es decir, que los valores de cada una de las cuentas estén distribuidos de manera armónica y equilibrada
en función a las condiciones del negocio, como la actividad a la que se dedica. Ahora, estos porcentajes, lo que me refiero es que estos porcentajes van a variar del tipo de empresa a empresa. Por ejemplo, no es lo mismo una empresa que se dedica a producir algo que una empresa que solo comercializa. Sus porcentajes van a variar. O, por ejemplo, una empresa financiera, pues también sus porcentajes van a variar. Una empresa de servicios es diferente, pero siempre hay forma de compararla con los estados financieros de otras empresas modelo. Y entonces podemos analizar, por ejemplo, cuáles son los porcentajes de esa empresa modelo y compararlos con la nuestra, ¿ok? O con la empresa que estamos analizando. De esa manera, pues nos vamos a dar cuenta cuáles son las proporciones adecuadas en esa industria o en ese tipo de negocio, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta con lo anterior? No, yo no, profesor. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver las razones, algunas nada más, algunas razones financieras. Vamos a ver lo que es razones de liquidez, razones de gestión, razones de endeudamiento y razones de rentabilidad. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirven? Entonces, por ejemplo, el capital neto, ¿no? Vamos a ver que estos son indicadores de liquidez. Y entonces el capital neto de trabajo sería, capital neto de trabajo es igual a activo corriente o activo circulante menos pasivo corriente o pasivo circulante. ¿Ok? Entonces, aquí este indicador de liquidez, pues nos va a mostrar la capacidad de respuesta que tiene la empresa para operar con sus activos de corto plazo, tales como el efectivo, las cuentas por cobrar, inventarios y sus pasivos de corto plazo. Cuando hablo de pasivos de corto plazo es que rápidamente se puedan hacer líquidos, ¿ok? Los inventarios, si los vendemos, los podemos hacer líquidos muy rápidamente, ¿ok? No así, por ejemplo, un edificio. Un edificio se supone que vamos a tardar más tiempo en venderlo, en volverlo líquido, ¿ok? Entonces, por eso un edificio no se considera activo, no se considera activo de corto plazo, ¿ok? Entonces, vamos a ver que este comparativo, al yo restar los activos circulantes, ¿no? O de corto plazo, menos el pasivo de corto plazo, pues tiene que salirme positivo, porque si me sale negativo, pues entonces significa que no puedo pagar, no puedo hacer frente a mis obligaciones de corto plazo. Para eso nos sirve esto, ¿ok? Este indicador. Vamos a ver otro indicador que se llama la razón corriente, que muestra la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo con sus activos de corto plazo. Entonces, para que exista liquidez en la empresa, el resultado de estos valores debe dar mayor a 1, que sería la razón corriente. Entonces, tengo los activos de corto plazo divididos entre los pasivos, ¿cómo se llama? Los pasivos corrientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en este caso me salieron negativos, ¿no? Porque los pasivos son más grandes que los activos. Entonces, por lo tanto, este signo negativo pues hace que me salga negativo, ¿no? Si es que este es mayor. En este caso, significa que si este es mayor, entonces me va a salir alguna cantidad menor que 1. Eso es lo que quiero evitar, ¿ok? Va a salir una cantidad menor que 1. Entonces me va a salir alguna fracción, ¿no? Entonces, para que yo pueda hacer frente a mis obligaciones, con esta razón, pues me doy cuenta rápidamente si puedo hacerlo o no, si es que esta razón me da mayor que 1. De esa manera, pues
no tendría yo ningún problema para hacerle frente a mis obligaciones de corto plazo. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Luego tengo la razón rápida, ¿no? Que también se llama la razón conocida como prueba ácida, ¿ok? Y en este caso mide la liquidez de la empresa y su forma de pago. Entonces, esta razón no considera todos los activos de la empresa, ¿ok? Lo que hace es que elimina, por ejemplo, los inventarios, quita del activo corriente o del activo de corto circulante, quita los activos. Entonces, no, como si no los pudiera hacer líquidos rápido. Entonces, es todavía más estricto. Obviamente también esta razón tiene que salirme mayor que 1. De tal manera que si me sale mayor que 1, estoy completamente seguro que no tengo ningún problema para pagar mis obligaciones de corto plazo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora los indicadores de gestión. Y estos son la rotación de cuentas por cobrar. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es también conocida como la razón de recuperación de cartera. Y nos indica o nos muestra el número de veces que se recuperan las cuentas por cobrar. Mientras más veces se recupere la cartera vencida, la empresa pues, va a tener mayor liquidez, ¿no? Y por lo tanto, un mejor capital de trabajo. Entonces, ¿cómo es? Pues es ventas a crédito entre cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar se calculan de cuentas por cobrar al inicio más cuentas por cobrar al final del periodo, ¿no? Y entonces las divido entre 2 para sacar el promedio. Y entonces esta es las cuentas por cobrar promedio que voy a utilizar en esta fórmula para poder ver cuántas veces se recupera o rota, ¿no? Las cuentas por cobrar. ¿Ok? Bueno, luego tengo el periodo promedio de cobro y este indicador pues va a establecer el promedio de días que la empresa se tarda para recuperar sus cuentas por cobrar. Eso es muy importante, ¿no? Entonces necesito saber cuánto me tardo en cobrar, ¿no? Cualquier empresa necesita conocer eso y esta razón me lo permite.